esos elementos que nos constituyen como personas y como culturas, pues nos hacen tener muchas similitudes, pero también algunos elementos de diferenciación que nos permiten también tener como diferentes lentes para mirar una película, para mirar una nueva realidad, ¿no? Porque al final, pues tenemos que entender que hay múltiples realidades y que al final las sensaciones de las personas, las percepciones, esta sensopercepción que tienen las personas pueden llegar a variar, ¿no? Justo en una de las intervenciones, en una de las últimas intervenciones, pues mencionaba una compañera de que pues ella al ir a Tabasco, al, al recordar todo lo que vivió en un determinado momento, pues ella le provoca un reposicionamiento, una resignificación del estar en un lugar determinado, pero que no provoca la misma sensación con el tema de los hijos, puesto que ellos tienen otro círculo de vivencias, otro círculo de elementos que también lo empiezan a constituir como persona, ¿no? Como persona y como persona que está, pues, de alguna forma en interacción con determinados medios, ¿no? Y que al final, pues, este margen de conocimiento que nosotros generamos, pues, son reflejo de, pues, de una inmensidad de cosas como son elementos culturales, elementos identitarios, las cosas que vivimos en la ciudad, en el campo, en el entorno familiar, en la escuela, en el círculo de amigos, pues son todos los elementos que llegan a constituir nuestros procesos de aprendizaje y aprendizaje significativos, ¿no? Y bueno, y de repente, pues nosotros vamos siendo más territoriales, más apropiarnos de nuestro espacio y un poco a la hora de empezar este proceso de apropiación de los espacios, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre un tema de identificar las diferentes plantas, los diferentes animales, las diferentes personas, la fisonomía de las personas, el tipo de casas, la forma de las calles, los fraccionamientos. Entonces se vuelven parte de nuestro territorio y de ahí empezamos ahora a meter el tema de biodiversidad y territorio. Y un poco quiero mencionarles que vamos a brincarnos el día de hoy el tema de educación a distancia y educación presencial, las formas de evaluación, dado que para la sesión del día lunes 24 de agosto vamos a tener la presencia en esta charla, en estos talleres, de una persona especialista en el tema de interculturalidad, eh, sobre todo conocedora muy a profundidad de los entornos urbanos y la manera en cómo se trabaja el tema de interculturalidad en un lugar que se concentran las nuevas personitas, en este caso los niños, que vienen de entornos, pues algunos rurales y otros que vienen de entornos mucho más amplios, ¿no? Que hay niños de América Latina, como son de Colombia, de principalmente Colombia, Venezuela, eh, de las diferentes culturas de la Ciudad de México, ¿no? De los diferentes pueblos originarios, y bueno, la característica que son niños de zonas rurales, ¿no? Hablantes de una lengua distinta al español, y lo mismo para el tema de los niños cantoneses de China que llegan a México y la manera en cómo ellos interactúan y generan nuevos procesos de aprendizaje, nuevos puentes de comunicación, tanto con los niños que viven ya que son residentes de aquí de la Ciudad de México, bueno, todos son residentes como tal de la Ciudad de México, pero que sus historias familiares, sus procesos migratorios, pues hacen que estén en una escuela pública de la Ciudad de México y generan estos aprendizajes. De repente pareciera que los colombianos y los venezolanos, pues tienen los mismos elementos culturales, hablan el español fluido como cualquier mexicano. Entonces, pues de repente también se invisibilizan las diferencias o los rasgos culturales e identitarios que ellos poseen y que bueno, traen consigo, ¿no? Pero pues con todos esos elementos y con este collage que ella ha visualizado a partir de una tesis que ha elaborado, pues ella nos va a hablar desde estas prácticas que ha realizado en los trabajos de campo y
cómo es que ha aprendido a interactuar con ellos, ¿no? Cómo también se generan los procesos de apropiación de estos espacios y la conquista de nuevos espacios para el compartir y el hacer partícipes a todas las personas, ¿no? Y bueno, y un poco entrando ya al tema que nos compete el día de hoy, pues es biodiversidad y territorio. El tema de biodiversidad y territorio, vamos a vamos a entenderlo como este conjunto de elementos, tanto naturales como el tema de los objetos animados e inanimados, pues que constituyen un espacio, un lugar en el cual nosotros nos enunciamos como sujetos, ¿no? Como sujetos eh, que reconocemos pues la gran variedad de elementos que nosotros podemos encontrar en un lugar determinado, ¿no? Y para esta sesión pues nos iba a acompañar la compañera Cleure Libertad, pero pues por diferentes circunstancias no pudo estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar hablando el tema de la biodiversidad, ¿cómo la estamos entendiendo? Bueno, primero mencionar que la biodiversidad habla de acerca de, primero, de la diversidad de especies, de plantas, animales, hongos, que viven en un espacio determinado en su variabilidad genética y que, bueno, todos esos elementos, pues, forman parte de un ecosistema que construye un paisaje de tipo urbano, si hablamos propiamente de la Ciudad de México, eh, pues que encontramos como esta combinación entre plantas y edificios, entre plantas y autos, entre animales y propiamente de la ciudad, ¿no? Que de repente pues conviven constantemente, ¿no? Y el tema del territorio, el territorio, espacio, un espacio central construido culturalmente, ¿no? Por una sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? En el cual pues empezamos a compartir este tipo de cosmovisiones que hemos estado hablando en otras sesiones y que van, más bien también se vuelven un conjunto de prácticas culturales que se fundamentan en una idea, en una teoría, en una idea como mucho más grande, más amplia, de lo que puede ser el territorio y la biodiversidad, ¿no? Que están presentes en estos círculos que nos han constituido y que nos hacen partícipes de una generación constante de identidades, pero también de posicionarnos y de mirarnos como parte de un entorno cultural urbano. En esta visión de la biodiversidad y el territorio, creo que me congelé. Me había yo congelado, pero bueno, ajá, y en esta parte de la biodiversidad y el territorio, pues nosotros encontramos como todos los elementos, como parte del ecosistema muy urbano, un paisaje muy urbanizado, que forma parte de un estar como es en la Ciudad de México, estar no sé, en Sinaloa, en Chiapas, en Puebla, en Oaxaca, que al final pareciera que somos una misma, con un mismo clima, todos tenemos el mismo uso horario, sin embargo, en cada uno de los espacios, los micro territorios o las micro diversidades o biodiversidades que encontramos, pues se vuelven una, una particularidad que se vuelven también y se manifiestan en las prácticas cotidianas del día con día. Y un poco hablando al respecto, les ejemplifico con el tema del metro, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la Ciudad de México y es nuestra primera experiencia del interactuar con las personas, nosotros vemos que ese tema de relacionarnos y de apropiarnos del territorio, de repente yo puedo llegar a la Ciudad de México, ¿no? Como algo particular que a mí me ocurrió, ¿no? Que llego a la Ciudad de México y que de repente en lugar de caminar únicamente del lado derecho y nada más para rebasar a las personas es del lado izquierdo, ¿no? Entonces yo llegando a la Ciudad de México, pues intento irrumpir y
y caminar como lo haría yo en cualquier otro lugar donde yo estoy parado, ¿qué pasa? Que yo voy caminando del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, o obstruyendo el paso de las personas y alguien choca conmigo y no se detiene como a disculparse. ¿Por qué? Porque yo soy el que está rompiendo con un esquema establecido, con una práctica que al final se ha interiorizado y que es pues parte de lo que hace funcionar y permite la funcionalidad de un espacio con mucha gentrificación, como es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que la gente pues es la que está todo el tiempo a partir de la lógica de vida, el ritmo del, de las actividades, del llegar a un lugar, pues se vuelven un elemento importante el tema de los manejos de los tiempos y del respetar de repente las maneras en cómo camina la persona, ¿no? Y bueno, esta relación entre la biodiversidad y el territorio, pues como nosotros lo vemos, pues lo vemos a partir de primero, el reconocer, ¿no? La relación que establecemos nosotros, esta relación que tiene que ver con que si nosotros lo vemos en la presentación, vemos que el 10 y 12% de las especies del planeta son parte de lo que conforman pues la Tierra, y que bueno, y que más bien también vemos que son diversos, y que también el tema de las lenguas originarias, las lenguas maternas que existen en cada uno de los continentes que conforman el planeta Tierra, pues son 5 megadiversos y bueno, 68 lenguas indígenas. El 80% de la biodiversidad está en el territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Si nosotros vemos el tema de Brasil, el Amazonas, pues concentra al final una de las biodiversidades mucho más amplias de los lugares, pero más bien vemos que a nivel mundial, ¿no? Se ha visto como el, el, el lugar, ¿no? El territorio que ha permitido ser el pulmón, ¿no? El pulmón del planeta, que es así como se ha manejado y se ha visibilizado, pero si bien también vemos, pues son lugares donde existen poblaciones que tienen con mucho mayor contacto con la naturaleza, mucho mayor relación. Si nosotros vemos con el tema de Nueva Zelanda, si vemos el tema con este, con todo el tema de Australia, si vemos con el tema de México, en el tema particularmente de México y de América Latina, pues en las zonas rurales, es donde hasta el momento, ¿no? Porque también debemos entender que pues como se irrumpen y entran proyectos que son proyectos de destrucción y desconocimiento del territorio a partir de un sustento de la legalidad y de un marco teórico, de un marco conceptual que llega a impactar en los lugares y en los pueblos, como es el caso ustedes ya habrán escuchado, de estos megaproyectos de extracción, ¿no? De las mineras, de los diferentes proyectos, sobre todo de los fracking que están intentando promover en la Sierra Norte y Nororiental del estado de Puebla, o en el caso de Michoacán, en donde está entrando la empresa maderera para tala de árboles de manera inmoderada, y que al final pues destruyen un territorio que es propiamente indígena, y que aunque ellos se posicionan y hablan acerca del respeto por sus espacios, de la incorporación de la Constitución, ¿no? Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, habla sobre el respeto y la incorporación de las costumbres y tradiciones, así como, o parte de ellas, la organización política, económica de los pueblos indígenas, pues que a partir de ello, pues se sustentan y se defienden en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 169. Pese a estos marcos o referentes internacionales que son como tratados que México ha ratificado para el respeto y la incorporación de los pueblos indígenas, pues aún así se siguen violentando pues estos espacios, y de repente pues empiezan a modificar el tema de la biodiversidad presente en las regiones, lo que genera la extinción de especies, genera el que se vuelvan zonas improductivas, como en el caso de
de las empresas madereras que están en Michoacán, o si nosotros lo vemos también en el caso de los, en el caso de la Sierra Norte de Puebla, donde encontramos pues estas empresas canadienses que solo la extracción del tema del oro, de empezar a impactar en la modificación del territorio y la biodiversidad, pues generan ciertos impactos, ¿no? De clima negativo, porque afectan el agua, afectan la corriente del agua, la corriente hidrológica, las, las presas, cómo intentan modificar las zonas de cultivo, ¿no? Si la gente está acostumbrada a de repente sembrar un determinado tipo de plantas, que habitar con los animales en un territorio, pues de repente, pues toda esta riqueza empieza a diluirse. ¿Por qué? Por estas prácticas pues desde un modelo específico, ¿no? Que es el modelo económico del neoliberal, ¿no? Que de repente impacta y que obliga a muchos pueblos y ciudades, ¿no? Que también le han apostado al cuidado del medio ambiente, al respeto a la biodiversidad, ¿no? Los derechos de los animales, que también se ha avanzado demasiado, el, el, los centros para la protección de las especies endémicas de los lugares, pues también son cosas que han avanzado, pero que siguen siendo un objeto de querer explotar, ¿no? Por querer sacar oro, por querer sacar algún otro mineral en determinados territorios, pues obliga a las personas a estar en, en constante lucha, ¿no? Con el Estado para poder posicionarse, ¿no? Que de repente, pues, esta biodiversidad y esta extinción de los animales y de las plantas, así como de las lenguas y demás diversidad que existe en cada uno de los lugares, pues se ven diluidos, ¿no? De repente, pues si nosotros vemos el tema de la Ciudad de México, particularmente la Ciudad de México, pues es una ciudad en el cual tiene la fortuna de tener muchas áreas verdes en donde se posicionan ahora las personas, en donde también las personas empiezan a hablar acerca de que hay que cuidar a los árboles y de repente pues también ya no es tan fácil que se destruyan los parques y jardines, porque bueno, también la gente empieza a reflexionar y empieza a posicionarse respecto al cuidado del medio ambiente y de tratar de mantener lo poco que queda de la biodiversidad en la Ciudad de México, ¿no? Que vemos que acá que una de las delegaciones de la Ciudad de México que tienen más áreas verdes, pues es la de Milpa Alta y Tlalpan, Xochimilco, creo que son las tres alcaldías que mantienen pues estos elementos de la riqueza cultural, la riqueza de la biodiversidad, ¿no? De los animales, ¿no? Pero tampoco se trata de generar una sobrepoblación y se trata de generar una conciencia, porque si bien nosotros podemos ir a algún parque, de repente ya hay letreros que dicen no le des de comer a las ardillas, porque entonces si de repente si nosotros le damos de comer a las ardillas, pues también generamos mecanismos para que ellos aumenten su proliferación y de repente pues las ardillas matan a otros animales o se vuelven una plaga, ¿no? Entonces al final el general este tema de equilibrio pues ha sido una lucha constante entre la sociedad y el gobierno, entre las organizaciones o las poblaciones organizadas que están pues mirando de manera mucho más amplia y mucho más reflexiva, pues las maneras de ver y ser y estar en una ciudad o en un pueblo, ¿no? Entonces, que es como la parte de la apropiación de nuestro territorio y la manera en cómo nosotros los estamos viendo, ¿no? Que pareciera que, ¿por qué de repente nos podríamos generar o a mucha gente, a muchas empresas, les genera como que cierto conflicto el hecho el hecho de que de repente existan determinados pueblos y lugares que están defendiendo la, eh,
pues sus territorios, pero más bien porque tienen un lenguaje, tienen un significado propio, un significado cultural, el respeto a los cerros, el respeto a los ríos, al mar, el respeto a los lugares de cosecha, ¿no? Que se vuelven los lugares sagrados porque se vuelven parte de la interiorización de que no solamente es el mirar la tierra, el mirar un árbol, el mirar hacia el mar, el mirar hacia un río, sino más bien todo el simbolismo, todo el significado de esta relación hombre-naturaleza presente en el quehacer cotidiano de los pueblos, ¿no? No sé si ustedes pues conocen algunos otros sitios sagrados que son como lugares que simbolizan ya sea el origen o un hito cultural, ¿no? Que se vuelven como parte fundamental de una cuestión identitaria de grupo y que, bueno, al ser una identidad colectiva, pues nosotros vemos que estos son parte del patrimonio y que se relacionan entre sí y que al final pues son inherentes al territorio tradicional de un determinado pueblo, ¿no? Y que cada uno decide históricamente por sí mismo los aspectos tangibles e intangibles, así como materiales e inmateriales, que constituyen un patrimonio, como es en el caso de las poblaciones indígenas, porque si bien podríamos pensar que los pueblos originarios de todo el mundo, no solamente de México, pues tienen ese respeto por los animales y por los cerros que son como piedras, que son objetos inanimados, que han generado un lenguaje, un sentido de respeto, una cuestión más de tipo valoral que hace que los respeten y que los mantengan, ¿no? Que ahí vemos una lógica de pensamiento, una lógica de cosmovisión que está presente en estos territorios y de repente, pues si llega una empresa canadiense, una empresa de tipo europea que de repente también tiene otra lógica de pensamiento muy interiorizado. No quiere decir que ellos tampoco vean el tema de la biodiversidad y el tema del territorio, claro que también lo tienen, pero más bien no entienden de repente la lógica del pensamiento, del por qué si tenemos de repente mucho espacio verde en un territorio como podría ser el Amazonas o como podría ser México o cualquier otro país del mundo en donde existen estos respetos a la madre tierra y al verlo como igual y no como en una verticalidad en el cual se posiciona la persona o el grupo cultural humano frente a la manipulación de su territorio, ¿no? Que al final pues sí es una cuestión más de tipo personal, pero que la decisión y la interacción pues está en los pueblos, ¿no? Y de repente, pues, cuando ellos llegan y de repente ven, pero si ustedes tienen mucho oro y tienen muchos lugares para poder cultivar su tierra, ¿por qué ustedes no quieren que aquí talemos los árboles? ¿Por qué no quieren que nosotros pongamos aquí una empresa, que pongamos una presa de agua para darle electricidad toda la mecánica que nosotros tenemos, porque les vamos a traer el desarrollo, les vamos a traer dinero, le vamos a generar una cuestión económica de apropiación. De repente, esos elementos, pues son los que están en lucha, ¿no? En pugna, ¿por qué? Porque, pues si pues las empresas dicen, bueno, es que son pobres porque ellos quieren, son pobres porque no quieren que nosotros lleguemos y nos apropiemos del territorio, ¿no? Pero más bien ellos no están entendiendo esta lógica del pensamiento y esto más bien nos lleva a pensar en los conflictos territoriales que existen tanto en cada uno de los territorios en los cuales se enfrentan no solamente los pensamientos, sino las formas de vida comunitaria, las formas de vida en la realidad cotidiana, ¿no? Que al final se vuelven conflictos territoriales, que no solamente están en los espacios rurales o en los espacios semiurbanos, sino que también lo vemos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México nosotros tenemos conflictos, también se generan ciertos debates, ¿no? Porque hay una visión también de repente que es como ya de abuso también de poder y de repente de posicionamiento, porque si bien nosotros en la parte de aquí en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México hay un lugar en donde pues era completamente verde y a raíz de que la gente se organiza
que se posiciona como un pueblo originario de la Ciudad de México, pues también ellos empiezan a dialogar con las empresas, ¿no? Y de repente, pues que les empezó a afectar la construcción de un edificio muy grande y que la gente, pues, y la tala de árboles, pues empiezan a organizarse y empieza un conflicto desde la legalidad para que sea respetado el lugar y de repente, pues, empezar a generar ciertos acuerdos para que pueda tanto coexistir en un edificio, un proyecto que quizá hay una parte de la población que quiere y hay una parte de la población que no lo desea, porque es una invasión al tema del territorio, de un sistema de apropiación, ¿no? Que aunque, pues, en el marco de los derechos, pues todos tenemos derecho a tener una vivienda, ¿no? O en este caso a manipularse el tema del territorio a partir de una empresa que va a generar ciertos ingresos y una cuestión de movilidad para seguir aumentando la gentrificación como el tema de la ciudad, pues se hacen presentes estos conflictos de territorio y que al final impactan en la biodiversidad, ¿no? Si nosotros vemos el tema de la Ciudad de México y si vemos vemos cómo la geografía y de repente la ampliación y la diversidad de los elementos que constituyen a la ciudad, ¿no? Vemos como una ciudad del futuro en el cual pues tenemos la visión de que la ciudad pues sea como mucho más amplia, con mucho más gente, pero al mismo tiempo que tenga el tema de la biodiversidad y que tenga el tema del reconocimiento de los diferentes espacios, pero al final también reconocer que existe dentro de la ciudad pues una biodiversidad y un territorio que representa pues una forma de vida en la ciudad, ¿no? También posicionarnos desde la ciudad y la manera en cómo estos pues impactan, ¿no? De repente podemos ver que la Ciudad de México solo tenemos que más bien la factibilidad para que podamos mantener los espacios verdes, donde hay animales también, tenemos que hacer que permanezcan, ¿no? De repente reconocer que hay lugares o espacios que son destinados para ser parques, no tienen por qué destruirse y de repente pues empezar a construir una ciudad mucho más sustentable, mucho más en diálogo con lo que le queda de la biodiversidad, ¿no? Y bueno, si nosotros vemos el tema de la Ciudad de México, vemos que hay si nosotros hemos recorrido un poco algunas partes como que ya más a las afueras de la Ciudad de México, como en el caso de Tlalpan, que cuenta con el tema de la Jusco, ¿no? Que la otra vez yo tuve la oportunidad de ir a caminar casi a la salida de la ciudad, donde veo ya un muro, un muro que representa pues la, para que la ciudad pues ya no siga creciendo, ¿no? De repente para ya limitar la Ciudad de México y ya no aumentar esos espacios de áreas verdes para que sean invadidos por población humana, ¿no? Entonces, pues de repente se empieza a generar pues ciertos frenos para que pues también respetemos esos espacios, ¿no? Y de repente pues es difícil. ¿Por qué? Porque al final con una coyuntura en el cual no puede manipular tan fácilmente la ciudad, ¿no? Porque ni el Estado ni nadie puede frenar el que la gente siga teniendo procesos de movilidad del campo a la ciudad y viceversa, ¿no? De repente que también, pues aunque no puede sostener ya mucha gente la Ciudad de México como ciudad, pues eso no limita a las personas, la gente va a seguir llegando y va a seguir buscando viviendas, va a seguir buscando, va a seguir demandando un lugar para vivir, un lugar para que pueda acceder a los servicios y que pueda pues tener una actividad económica para que le permita sobrevivir y que le permita estar en un lugar donde él quiere, ¿no? No donde el Estado le diga que debe estar, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien hablando de esas anécdotas o hablando de esta visión de la ciudad, pues también tenemos en el caso de las comunidades urbanas, que un caso muy sonado que fue en el caso de la ciudad, o más bien del estado de Puebla, en el cual a partir de un estudio catastral, de medición de riesgo en muchas localidades de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, generó una idea de querer hacer que las personas de
del territorio, del municipio, pues empezaran a alejarse de sus territorios, empezaran a dejar sus pueblos y el gobernador en ese entonces, Rafael Moreno Valle, pues junto con mucha gente especialista en el tema, pues dijeron, bueno, la gente está muy alejada de los servicios médicos, de los servicios de asistencia alimentaria, de los servicios para actividades económicas, para tener agua, drenaje, luz. De repente llegar a esos pueblos es muy costoso. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a, vamos a juntar a la gente y los vamos a poner en otros, vamos a generar nuevos asentamientos, nuevas colonias a las afueras de ciertas ciudades, como es hay un municipio, como es el caso de Zaragoza, Teciutlán, Huauchinango, donde son como centros urbanos y centros donde se están concentrados los servicios. Pues de repente a la gente la querían mandar a estos lugares para que fuera a vivir ahí, para que dejara sus pueblos, y es más, que les iba a regalar ahí un predio muy pequeño donde pudiera crearse o tener una vivienda de 8 por 8 donde permita vivir a 3 o 4 personas apretadas, pero que ahí pueden estar. Entonces era la propuesta, ¿no? Y ahí vamos a ponerles luz, vamos a ponerles agua, vamos a ponerles drenaje, servicios básicos, vamos a tener servicios hospitalarios, pero pues el proyecto parece muy prometedor, o parecía en ese entonces muy prometedor, muy, muy preocupado, ¿no? Por la población, pero que detrás pues había también una visión más bien de manipulación, una visión más de control cultural, ¿no? Que estamos viendo ahí. ¿Por qué? Porque al final el Estado no quiere ya llevar servicios a lugares mucho más aislados, mucho más desplazados de las zonas urbanizadas, pues entonces generan esta propuesta. Pero pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la gente se ha apropiado de su territorio, ¿no? Se ha apropiado del territorio, se ha apropiado de esta relación, pues, el tema de las montañas, los ríos, los ojos de agua, los árboles, pues han generado un vivir en comunidad, porque más bien nosotros, que es como se piensa desde la visión indígena, o desde la visión de los pueblos, ¿no? Porque son los puede no generar, no tener el elemento de la visión indígena, pero más bien al final se complementan como pueblo, como unidad, y no se pueden ver como entes separados. Y entonces, pues el concentrar a la gente en un lugar, pues no es lo más sano, sobre todo cuando la gente pues tiene determinados usos y costumbres, determinados elementos culturales, porque al final no solamente en estos nuevos territorios que se iban a realizar o generar, no solamente iban a estar personas de una sola población o de una sola cuestión lingüística o una cuestión cultural única, ¿no? Sino más bien, pues al conjuntar estas culturas y estas lenguas en determinados espacios, pues al final iban a ser también zonas de conflicto, zonas de ver el código de, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Que tendrán similitudes, pero también esas diferencias, que el tema del deseo de estar ubicados y posicionados en los lugares donde ellos han decidido, porque aparte son pueblos que aunque son pequeños, pues no son de asentamientos nuevos. Si fueran de asentamientos nuevos, pues pese al peligro que conlleva a veces estar en un determinado territorio, pues tú también sabes que si tu casa la haces cerca de un barranco, pues que en algún momento tu casa o puede caerse del barranco o te puede caer la mitad del cerro y tapar tu casa y quedar ahí muerto. Pues a veces son riesgos que la gente ha asumido y ha aprendido a vivir con eso, pues durante décadas, durante siglos, que han estado asentados en esos lugares. Entonces, al Estado querer entrar en esos lugares, pues al final, pues no disminuyen el conflicto, sino al final lo generan, lo aumentan, y de repente no se dimensiona todo lo que puede ocasionar un tema desde la visión del otro, ¿no? Un planteamiento que viene desde una visión más de tipo capitalista, más desde un modelo neoliberal, que
que busca generar sociedades consumistas y no sociedades alternativas como esos territorios, ¿no? De repente, el tema de la gestión de la cultura y la gestión de los servicios, pues no solamente se debe limitar y no debemos de pensarlo en una sola forma, sino más bien empezar a reconocer y a reflexionar sobre los diferentes estilos de vida que pueden existir tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Bien, de repente valoramos y apropiamos y nosotros hacemos y nuestras prácticas y nuestras actividades culturales de respeto a la madre naturaleza, respeto a los objetos animados e inanimados, tanto en la ciudad como en la zona rural, pues más bien cómo ellos empiezan a vivir y a convivir en conjunto, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México vemos como de repente hay personas realizando rituales a la cosecha porque pues ya se produjo el maíz, la calabaza, y aunque como tal pareciera que en la Ciudad de México ya no se cosecha ninguna de esas cosas, de repente nosotros si vamos a Milpalta o si vamos a Xochimilco, pues sí vemos que la gente aún trabaja la tierra, que aún tienen prácticas de hortalizas, como que más de núcleos familiares, o inclusive también se generan sociedades comunitarias en el cual pues tiene estas vivencias, pero que al final la gente que llega a la ciudad pues también sabe que está llegando a un nuevo espacio y que conquista un territorio y que se apropia del mismo y que aprenda a convivir entre lo rural y urbano, entre la percepción cultural de un entorno y otro, y que pues vemos que la Ciudad de México pues cuando hay un ritual de estas o unas prácticas, de repente hay gente que quiere que le hagan una limpia, que quiere como tener esta experiencia como estuviera en otro territorio, estando en el corazón de la Ciudad de México, como es en el Zócalo, donde se hacen presentes y emergen pues todas esas prácticas de apropiación del territorio, ¿no? Porque si bien es donde se generan todas estas manifestaciones y estos posicionamientos, ¿no? Que bueno, y que un poco hablando al respecto, pues también quisiera que cada uno de nosotros, como participantes del taller, pues quisiera que nosotros también generáramos una cartografía de nuestro fraccionamiento, de nuestra comunidad o incluso nuestra ciudad, ¿no? Que esta actividad, pues yo quisiera dejarla como tarea para la siguiente sesión del día jueves, en el que podamos hablar un poco acerca de cómo nosotros nos estamos eh, posicionando frente a la sociedad que nos cobijó desde nuestro nacimiento, porque bien si estamos en el lugar donde nacimos, pues tenemos muchos elementos, pero también si nosotros nos cobija otra ciudad u otro país, ¿no? Porque de repente viajo de estar en Guadalajara a estar en la Ciudad de México y me empiezo a posicionar y a reconocer, porque el primero es el reconocimiento de dónde estoy parado y dónde estoy, de conocer mi colonia, de conocer cuáles son como los lugares en donde hay peligro, los lugares donde hay peligro. De repente empiezo a generar mentalmente una cartografía comunitaria, ¿no? ¿Y qué es la cartografía comunitaria? Pues como bien dentro de nosotros pensamos en la Ciudad de México, pues podemos de repente empezar a identificar determinados lugares como son en los servicios que podemos encontrar en la ciudad, ¿no? En el cual nosotros podemos identificar pues tanto recursos energéticos, de repente podemos encontrar los medios de transporte, los museos, las iglesias, las tiendas de conveniencia, sobre todo las plazas comerciales, ¿no? Que nosotros podríamos ubicar dentro de la ciudad, que forman parte de esta geografía o cartografía comunitaria que me hacen reconocer la alcaldía en la cual me encuentro, ¿no? La colonia particular, o el fraccionamiento, las calles, porque en muchas ocasiones algunos de nosotros nos hemos preguntado, hemos recorrido el fraccionamiento en el cual nosotros vivimos, si esas calles, si conocemos todas las calles, ¿no? Desde el fraccionamiento, las entradas o las salidas, pues en muchas ocasiones no, porque más bien yo creo que en esta pandemia mucha gente logró hacer, pues, este reconocimiento, este ejercicio de reconocer su espacio. ¿Por qué? Porque de repente, al ser el ritmo de vida de la ciudad tan fuerte
y de repente con múltiples ocupaciones, de repente la gente pues sale 6 de la mañana de su casa, 4 de la mañana y regresa a 11, 12 de la noche, solamente llega a dormir a la casa y en la mañana otra vuelta se vuelve a ir. Y pues el tema de la pandemia, como el tema de la pandemia también nos ha hecho mirar o tener otros lentes, porque de repente no puedes salir a la calle, solamente si ves en un fraccionamiento, pues de repente salir y asomarte y caminar alrededor, de repente el proceso de apropiación de la tierra, de lo que hay a tu alrededor, pues empieza a emerger, ¿no? Cosa distinta a las personas que viven en zonas rurales, porque bueno, también conocen con mayor facilidad y mayor factibilidad su territorio, porque están no solamente viviendo ahí, sino que el caminar, el tener una forma de distracción, el dialogar con el otro, pues les permite también generar un proceso de reconocimiento. Pues esta actividad quisiera dejárselas como tarea, ¿no? Para la sesión del día jueves, sobre esta cartografía comunitaria, identificar ya sea las iglesias, las escuelas, los centros comerciales, las tiendas, que para nosotros significa, ¿no? Porque al final esta cartografía de repente comunitaria, pues puede ser como de manera tipo personal. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo decir, no, pues para llegar a mi casa vas a pasar un Oxxo y después de ese Oxxo, pues llegas a mi casa. Pero en la Ciudad de México hay múltiples Oxxos, ¿no? Entonces, de repente, para mí es un referente el Oxxo, pero para mucha gente puede que no sea referente. ¿Por qué? Porque hay múltiples Oxxos. Y bueno, y si yo hablo por eso es que es más individual, más como el sentido de apropiación de un territorio, ¿no? Porque bueno, vemos diferentes manifestaciones, ¿no? Cada quien, pues a partir de la apropiación, pues genera este reconocimiento del territorio, porque este tipo individual, ¿no? Y que más bien si nosotros lo compartimos con otras personas, pues de repente generaremos ciertos símbolos que nos van a generar esta apropiación de nuestro territorio en conjunto y que vamos a hacer una lectura, pues, similar, ¿no? Y bueno, vemos una cartografía de un fraccionamiento muy grande y que, bueno, aquí vemos nosotros, pues, estos fraccionamientos o estos mapas, pues de repente son de utilidad, sobre todo cuando nosotros queremos indicar esos elementos, pero algo que debemos de rescatar y algo que yo quiero puntualizar es que esta parte de la cartografía comunitaria, de repente, pues ahora nosotros tenemos que pensarlo como lugares donde también las áreas verdes, pues dialogan con nosotros, ¿no? Un parque, si de repente hay no sé, un centro de protección de perros, un centro de protección de gatos, un centro de protección de otros animales, pues también empezarlos a identificar como lugares de, de cuidado, lugares de apropiación en el cual estamos conviviendo con la biodiversidad dentro de un territorio propio, ¿no? Y bueno, y dentro del marco legal, pues nosotros vemos también algunos elementos o algunos convenios que ya México ha ratificado respecto a la biodiversidad y el territorio que existen en determinados lugares, como es la conservación de la diversidad biológica, tanto en cualquier parte de la Ciudad de México, de México como tal, como país. Bueno, vemos que la conservación de la diversidad está presente, el uso sostenible, racional, el uso sostenible, sobre todo en el campo y en la ciudad, ¿no? Esta parte del uso sostenible, racional, sin poner en riesgo, pues, el tema de la sobrevivencia de una especie u otra, ¿no? Como les decía yo hace un momento, ¿no? De repente, pues vemos que en la Ciudad de México ya hay letreros donde dice que no le demos de comer a las ardillas. ¿Por qué? Porque al final generamos una sobrepoblación que pues pone en riesgo o puede poner en riesgo a otras especies que pueden estar existiendo también en ese lugar, ¿no? Y si nosotros, pues, hacemos un uso irracional del convenio, pues puede generar como estos componentes de sobrepoblación y generar otro tipo de conflictos, ¿no? Una participación justa, ¿no? Es decir, que no solamente pues la participación sea desde el Estado o de las organizaciones civiles, sino más bien tiene que ser una relación y una participación justa y equitativa y que al final se beneficie tanto la población como
biodiversidad, ¿no? Porque de repente pareciera que queremos caer en los extremos del hablar de que solamente queremos que exista la biodiversidad y de repente no queremos pues determinados elementos, ¿no? Y de repente que llegar al equilibrio de esta equidad pues tampoco es cosa fácil, sino que son... implican diálogo, implican conflictos, implican negociaciones para la permanencia de estos entornos, ¿no? Porque si bien vivimos en la ciudad, hay gente que puede amar más el tema del asfalto, el tema de las calles de concreto, y que puede haber, por otra parte, una población que prefiere áreas verdes, pues de repente tenemos que llegar a este equilibrio de los diálogos y que pues se vuelven difíciles, pero pues al final como mediador pues tenemos al Estado y también a los marcos y convenios internacionales que ha ratificado nuestro país, ¿no? Y vemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como a partir en el artículo 14, pues se reconoce primero a los pueblos interesados el derecho de la propiedad y la posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, ¿no? Entonces, como propios, y que también vemos en el artículo 15 cómo los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse, especialmente pues estos derechos comprenden los derechos de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos, que es de repente esta lucha que está presente en lo que les decía de la Sierra Norte de Puebla, de las empresas mineras que están... Denme un minuto, voy a cerrar mi ventana porque ya empezó a llover muy fuerte aquí. Bueno, perdón, es que aquí a cerrar las ventanas porque se soltó un aguacerazo aquí en la casa. Bueno, y bueno, de repente vemos que el artículo o los artículos existentes, pues de repente se pasan por alto, ¿no? Porque el tema de los derechos, de repente los convenios internacionales, de repente mucha gente no los conoce o los desconoce, que a pesar de que ahí se marca claramente el respeto a los pueblos, el respeto a sus tierras, a sus territorios, pues se olvidan y se invisibilizan, ¿no? Pero más tiempo, como aquí lo dice el artículo 17, bueno, deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. Pero todos esos elementos se llegan a desconocer por una cuestión de práctica y de factibilidad, de repente por el uso del Estado, de repente pues no se conocen los alcances, ¿no? O a veces se conocen, pero se hace una visión como más grosera y poco incluyente, poca visibilidad, ¿no? Y que bueno, también vemos el protocolo de Nagoya como una de las uno de los convenios en el cual también se habla acerca del acceso a los recursos genéticos, la participación justa, ¿no? El tema de la equidad, bueno, que pues están emergiendo acerca de la utilización y la función de las tierras, ¿no? Y que más bien también estas medidas legislativas y administrativas que de repente se toman, si no tienen esta cara y este reconocimiento y esta funcionalidad, pues de repente pareciera que podemos tener, pareciera que desde el marco legal tenemos sociedades muy igualitarias, sociedades participativas, sociedades y Estado que respeta estas ideas de los pueblos, tanto de tipo económico, como de tipo cultural, como de tipo territorial, pues se pasan por alto en muchas ocasiones por una falta de difusión, por una falta de conocimiento respecto al uso, ¿no? Si nosotros vemos por qué en el tema de la Ciudad de México de repente hay mucha más participación, mucho más intervención de asociaciones civiles, de colectivos, de determinados grupos, porque la gente ha aprendido y ha reconocido el tema de la organización, del tema del hacer equipo, del hacer comunidad, pues se ha vuelto una política de Estado, ¿no? Una política
que el Estado tiene que convivir con ellos, ¿no? Porque al final la gente siempre se está manifestando, siempre está dialogando. Y la particularidad que vemos de la Ciudad de México, como la ciudad de repente, que es una ciudad donde los derechos prácticamente se viven como en mayor escala que en otros estados de la República Mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está más informada, está como más recurrente a estos cambios que están emergiendo tanto desde el marco internacional como desde el marco nacional, ¿no? Que de repente estas informaciones pues tardan mucho en llegar en los espacios mucho más ruralizados o en donde los espacios o el acceso a los servicios, el acceso a las telecomunicaciones, pues llega a impactar en la apropiación y el conocimiento de estos periódicos, porque si vemos hay zonas rurales donde ni el periódico llega, o si llega el periódico es hace un año, entonces pues eso ha alejado a mucha gente, eso ha hecho que las desigualdades pues tampoco se disminuyan, no se esté frenando este tema de los abusos de autoridad, de los abusos de poder por determinadas empresas, determinados grupos, porque bueno, no todos los grupos también son armónicos, sino que todos los grupos pues de repente pues cuentan con estos elementos que invisibilizan las prácticas, ¿no? Que bueno, también dentro del marco nacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como les decía, en el artículo segundo, en el cual reconoce a la manera en cómo la composición nacional pues está sustentada en los pueblos indígenas y que bueno, y que, y que más bien son poblaciones que han habitado territorios eh, desde hace siglos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y que también, bueno, también se reconoce la personalidad jurídica de estos núcleos de las poblaciones ejidales, comunales, ¿no? Que protegen la propiedad comunal, ¿no? Que protegen las parcelas, que protegen los campos, pues de repente, pues es una lucha, porque de repente la gente empieza a apropiarse, empieza a reconocer estos lenguajes desde la legalidad de cómo usar como bandera pues estas legislaciones, ¿no? Porque ya no, pues lo que dicen, ¿no? De que lo que está legalizado, pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los intereses del Estado, pues también tenemos un Estado que tampoco se han apegado a los marcos nacionales, pues permite o se permiten esos mecanismos de manipulación para que la gente pueda vender sus tierras y de repente eh, generar impacto ambiental, modificaciones al territorio, modificaciones a la flora, a la fauna y a la esterilización de la tierra, pues de repente esos elementos no se contemplan o se contemplan muy someramente, ¿no? Y entonces el reconocimiento de todos estos marcos nacionales por parte de los pueblos o las organizaciones o los grupos, los colectivos que quieren trabajar el tema del rescate de la biodiversidad y la permanencia del territorio, pues se respaldan mediante estas legislaciones, ¿no? Dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues, ¿por qué ahorita vemos con el caso del Tren Maya que pues a mucha gente va a beneficiar y de repente hay mucha gente que va a beneficiar y bueno, hay una lucha ahí por ver quién o cómo se tiene la razón, ¿no? Sino más bien también aquí vemos los, los, los usos, también está pensando la gente, el tema, hay planteamientos que defienden al Tren Maya, hay planteamientos que cuestionan y que descalifican este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque al final están pensando desde que se está generando o que se está haciendo solamente para fines comerciales y que no se está tomando en cuenta el impacto ambiental, el impacto biológico, el impacto de los derechos, las comunidades y se están violentando los derechos de los pueblos indígenas, la propiedad, el conocimiento y el uso que se le da al suelo. O si realmente ellos están de acuerdo, pues también ahí hay una fuerte intervención y un diálogo que se está que se ha generado, ¿no? Y al final, pues sería como muy difícil que yo dijera que el Tren Maya, pues realmente va a beneficiar únicamente a las poblaciones indígenas o que no está violentando los derechos, pero más bien se trata de mirar cómo se está negociando y cómo se negoció, si realmente están presentes ahí estos elementos, ¿no? Y bueno,
Dentro de la lectura de la biodiversidad del territorio, vemos también que el papel de la mujer y su relación con la madre tierra pues son fundamentales para la permanencia de estos espacios, los espacios de la flora y la fauna, ¿no? Um, pues históricamente, si nosotros pensamos en nuestros pueblos originarios o los pueblos originarios en general, vemos que la mujer ha tenido un papel fundamental acerca de los cuidados, el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales, así como el cuidado de los hijos, pues ha sido fundamental y ha sido crucial, sobre todo para la permanencia de muchos elementos culturales, muchos elementos lingüísticos. De hecho, ¿por qué también llamamos el tema de las lenguas maternas? Porque pues hace referencia a la madre, ¿no? Y esta visión también desde los pueblos mesoamericanos, como las madres han jugado papeles principales, ¿no? Que a partir de la conquista, a partir de la llegada de los españoles, pues la mujer adquiere un papel secundario, pero que en la visión propiamente de la visión latinoamericana o la visión de los pueblos, si vamos nosotros a otros países, no sé si pudieron ver el tema para los que estuvieron en la sesión pasada, la película de Midsommar que les decía, me gustaría que también lo dialogaran al final de esta presentación. ¿Por qué? Porque ahí vemos también el papel de la mujer, cómo está el cuidado de la naturaleza, el respeto por la cosecha, el respeto a la agricultura, y cómo está todo lo sagrado en un entorno y un espacio donde pareciera que son como mucho más distintos a los territorios latinoamericanos, pero que en realidad pues son elementos que se complementan, ¿no? La alimentación también la vemos como sustento de la civilización humana y, y bueno, y que el papel de la mujer pues al final también el recolectar las semillas, el tratar de cuidarlas, de sembrarlas, de cuidar, de generar esto, pues estos se hacen presente desde tiempos inmemoriales, cuando antes de la llegada de los españoles, pues las primeras tecnologías alimentarias, pues las técnicas que nosotros utilizábamos, pues, eh, pues eran como más técnicas de la cacería y la recolección, ¿no? Y bueno, y que al final el tema de los primeros asentamientos humanos en Mesoamérica, desde el noreste del continente hasta Norteamérica, 35,000 años tiene esta permanencia, ¿no? Y que al final todas estas técnicas, toda esta caza de animales, como el arco, la flecha, la agricultura, pues en todas ellas pues tuvo un papel primordial en la participación de la mujer, ¿no? Durante la época prehispánica, bueno, hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI, que bueno, que son elementos que nosotros no podemos pasar desapercibido, porque si bien nosotros hablamos siempre de la madre tierra, hablamos de la madre naturaleza, hablamos de estos elementos, ¿por qué? Porque al final constituye la mujer un papel central dentro de estos procesos de producción y procesos de generación de alimentos que sustentan una civilización humana, como la parte de la conservación, la parte de los alimentos, la supervivencia de los asentamientos, que bueno, que forman parte de la, del posicionarnos, ¿no? Geolocalmente, una geolocalización, una apropiación del territorio que nos permita aprovechar o nos permitió aprovechar, ¿no? La mujer al tener un papel de observadora constante de todos los elementos mucho más pequeños, mucho más puntuales, pues ella empezó a identificar el tema de las raíces que se pueden consumir, las semillas que se pueden consumir, cómo se pueden mantener pues determinados productos, el tema de las rutas, de los animales, pues ahí es un papel relevante del trabajo de la mujer como reconocedora también de los saberes útiles para la comunidad, ¿no? Aunque, pues si bien vemos que en la literatura europea o del pensamiento occidental, vemos que la literatura histórica le da más importancia al papel del hombre, como el gran cazador, el gran recolector, el gran defensor de la familia, pues más bien vemos que esto pues no era visibilizado de esta forma si nosotros lo pensamos desde el pensamiento filosófico, desde la posición del conocimiento, de los saberes y de la transmisión de los saberes, de las prácticas propiamente de Mesoamérica, pues, pues fue muy importante
el papel de la mujer en la recolección de los vegetales por parte de ellas, ¿no? Y que bueno, y que eso se vuelve parte fundamental del, de la permanencia de la humanidad, ¿no? La importancia de la mujer en el almacenamiento de las semillas, en el cual implica la domesticación de plantas, el reconocimiento de las plantas medicinales, si bien los hombres no pasan a segundo término, pero que porque vemos a mujeres parteras, a mujeres curanderas, de repente también vemos a hombres, pero más bien las mujeres han jugado un papel importante en el tema de las plantas medicinales, y que dio paso a la gestión de los saberes, la parte de los conocimientos en medicina tradicional, y que bueno, y que si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, cómo el tema de los primeros modelos ancestrales de salud comunitaria, pues ¿quiénes son propuestos? Son propuestos por mujeres que se han apropiado y han reconocido pues también su territorio, ¿no? Bueno, vemos que dentro de este mismo elemento, pues vemos cómo en la época prehispánica, el maíz proporcionaba el 80%, perdón, el consumo calórico de la población y que aún hoy en día se suministra el 50% de las calorías consumidas por el pueblo. Y que bueno, más bien lo que nosotros vemos aquí es que el alimento central de América Latina principalmente de México, pues vemos la parte del consumo del maíz, ¿no? Y que como tal, pues nosotros tenemos hasta historias, hasta conocimientos tradicionales transmitidos a partir de la oralidad, pues vemos que el planteamiento de que las mujeres y hombres de maíz, o mujeres y hombres de maíz, como parte del existir de la humanidad, ¿no? Que no se están viendo también como cosas separadas, sino más bien como cosas de uno solo. Entonces aquí volvemos a ver un elemento que es la relación hombre-naturaleza o persona-naturaleza, ¿no? Que es y que a partir de que nosotros reconocemos el maíz en nuestro país o en nuestros pueblos y en nuestras formas de vida como el aprovechamiento alimentario, pues más bien vemos cómo aprovechamos al máximo el uso de esta semilla, eh, y que y que si bien nosotros sabemos que los españoles quisieron apropiarse del maíz, pero que ellos no sabían el proceso correcto de la nixtamalización para poder consumir el alimento del maíz y que al final se vuelva como un componente de calcio también, pues no se pudo apropiar y no lo pudieron como llevar a otros lugares, como pasó con el caso de la apropiación de nuestro país, con el caso del pan, ¿no? Bueno, el uso de la nixtamalización, pues también es una técnica propiamente de las mujeres, que fue la contribución de la mujer a los avances en el consumo de los granos en Mesoamérica, ¿no? Y particularmente en México, y que eso permitió el desarrollo de las civilizaciones bueno, eso permitió que también el maíz se pudiera consumir en atole, en tortilla, en infinidad de elementos que nosotros consumimos hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, y como nosotros más bien pasamos también de la alimentación a la recolección de las plantas medicinales, pues la mujer y la medicina tradicional, pues más bien se vuelve importante porque parte de los fenómenos aparentemente inexplicables, el poder de la cura, ¿no? O el ver cuáles son las plantas que pueden matar o que pueden curar, pues, pues son asociados a la medicina ancestral, que se asocia con cosas de creencias mágicas, que dio el significado a la salud y a la enfermedad, porque si nosotros pensamos la salud y la enfermedad en nuestros pueblos, incluyendo, aunque nosotros estamos muy urbanizados y de repente que nuestra vida está en la ciudad, pues está también esos elementos del cual no nos podemos determinar de desprender, que son los procesos del pensar la salud y la enfermedad, que quizás se vuelven menos recurrentes, pero que están presentes en los núcleos familiares, quizá por respeto o por una cuestión de prudencia, no se habla en los espacios de diálogo, en los espacios como más escolarizados, porque es del pensamiento, de la formación del credencialismo, eh,
pues también de repente invalida estos pensamientos de salud y la enfermedad, pero que en los núcleos familiares pues aún están y se hacen presentes, ¿no? Y que bueno, si nosotros pensamos los conceptos de salud y enfermedad, pues vemos que dentro de los nahuas, pues en la región de Veracruz tradicionalmente se ha visto la enfermedad y a la salud como cambios dinámicos del cuerpo, ¿no? Que es como una percepción muy particular que puede tener una similitud con alguna otra visión, no sé, de Sinaloa, pero que puede también tener ciertos elementos que generen puentes, ¿no? La salud, ellos lo pensaban como la salud se mantiene cuando el cuerpo está en equilibrio y la enfermedad llega cuando se pierde este equilibrio. Y que bueno, y que estos elementos que son más comunes de la causa de la enfermedad para los actuales nahuas son los espíritus llamados Ecatl, ¿no? Que si por ejemplo, particularmente en el Totonaco, podríamos decir nosotros que el tema de la enfermedad es como la apropiación o la que se impregna dentro de tu persona un, como un ente, como una energía que más bien es una reacción de tu cuerpo porque sufriste un susto o que se llama que te fue un lakushta, ¿no? Entonces estos espíritus pueden meterse en el cuerpo de una persona y traer mala fortuna, traer enfermedad, la muerte. Este es un concepto pues muy de tipo etiológico que puede asociarse fácilmente a la causa popular de los malos aires encontrada en una parte de Mesoamérica, ¿no? No solamente es el tema de que te pegó el mal aire, ¿no? O le pegó el mal aire al niño, pues es un conocimiento tradicional que se ha plasmado y que se ha vuelto parte del reconocimiento de estos territorios, de esta biodiversidad que existe, en donde se posiciona una memoria colectiva, un conocimiento que pues parte del reconocimiento de la territorialidad, de la diversidad y de esta cosmovisión presente en en nuestros modelos de apropiación, ¿no? Y que bueno, con todo este conjunto de elementos, nosotros vemos que la cosmovisión de la cultura náhuatl, la mujer desde su nacimiento era educada de tal manera que llegara a ser modelo de esposa, madre y una fiel servidora de los dioses, ¿no? Entonces, como la parte católica, la parte de los cuidados, pues ha sido asignado al tema de la mujer, pero que también estos conocimientos y esta idea de que la mujer es la cuidadora, pues no solamente se vuelve cuidadora de los hijos, sino de la permanencia del conocimiento, del uso de las plantas, de la observación y de los cuidados, pues que también se vuelve como la persona idónea, que de repente se vuelve depositorio también de conocimiento que ha impactado o que impactó en su determinado momento en los espacios completamente mesoamericanos, ¿no? Y que bueno, y que al final, pues todos esos elementos, pues se consideran no una maldición, sino una bendición que que se le comparaba con el tema de cómo esta cosmovisión tan presente que la mujer no se pensaba como en el pensamiento europeo, en el cual pues a la mujer decían, bueno, que era como un jade, una turquesa divina, de ahí la enunciación en el náhuatl de Nocosque o Noquetzale, hija amada, piedra preciosa, ¿no? Que era como un tesoro, la mujer, por todo este cúmulo de conocimientos se había apropiado a partir de su caminar en la vida y que, pues, a partir de promover su conocimiento del territorio, su conocimiento de la biodiversidad existente a su alrededor, pues la posicionaba como un gurú del tema del vivir, ¿no? Y que debido a una cuestión, más bien debido al gran valor dado a la vida, le da dignificación al cuerpo de la mujer. Los ginecólogos Xiuatzili y la parteras Nonoatlatla, Iztamaxtixi, Holot, Dai, Duncún, jugaban un papel central en la vida de las familias. Esta última estaba encargada de aconsejar a la mujer joven y a las artes de iniciar su vida sexual
y esta última estaba encargada de aconsejar a la mujer joven en las artes de iniciar la vida sexual y llevaban la conducción de un embarazo, el cuidado de las mujeres y los bebés en el momento del parto y en el puerperio, ¿no? Entonces, el papel de la mujer ha sido central para estos procesos de conocimiento que de repente se han invalidado y se han invisibilizado al pasar de los siglos por esta construcción de credencial y por esta visión pues también más de tipo patriarcal, ¿no? Bueno, también tenemos que ver que este reconocimiento internacional actual de la partera en la medicina tradicional pues juega un papel importante en todos los sectores de la población, ¿no? Y que bueno, y que también vemos cómo la Organización Mundial de la Salud pues también empiezan a generar y a concebir a las parteras tradicionales como la persona que asiste a madres durante el parto y han adquirido un conocimiento inicial de parteras por sí mismas por aprendizajes de otras parteras tradicionales, ¿no? Que es a partir del hacer, del manipular que han posicionado, ¿no? Y que bueno, más bien estas personas también, pues poseedoras del conocimiento, pues son parte de la familia extensa que asisten a los otros miembros, ¿no? Y que bueno, debido a estos elementos, de repente nosotros vemos también cómo esta apropiación del territorio y este conocimiento que se acumula, que llega a impactar en otros espacios como la permanencia de la vida y el papel que tiene la mujer en estos procesos de conocimiento, pues se vuelve fundamental, ¿no? Y que bien, pues si vemos nosotros en el desarrollo de la medicina tradicional mexicano y su relación intercultural con la medicina institucional, pues te vuelve muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final también está sufriendo un proceso de transformación, un proceso de reconocimiento, que pueden ser como elementos que son usados y que pueden ser enriquecidos y que no más bien en lugar de desconocerse, pues se posicionan y dan significado a uh, al estar en un territorio, ¿no? Que si bien en el papel de la mujer, pues vemos que es fundamental y que más bien, pues estos elementos, pues han llegado a impactar en el marco de la legalidad y la ley en el marco de la medicina tradicional, ¿no? En el que se define, bueno, ahora ya tenemos hasta artículos que hablan acerca de cómo pensamos la medicina tradicional que se combina con la medicina institucionalizada, ¿no? Que de repente, pues por ejemplo, en el artículo 1, pues nos dice que son para los propósitos de la presente ley, se entenderá por medicina tradicional, son los sistemas de atención a la salud que tienen sus raíces en conocimientos profundos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales han acumulado a través de su historia, fundamentados centralmente en una cosmovisión para los países latinoamericanos, es de origen precolombino y que se ha enriquecido en la dinámica de las interacciones culturales con elementos de la medicina española y portuguesa antigua, la influencia de medicinas africanas y medicina científica, además de incorporar elementos terapéuticos de otras prácticas que les son afines, son susceptibles de ser comprendidos, utilizados desde su propia cosmovisión y marco conceptual, ¿no? Que bueno, que todas estas generaciones de conocimientos presentes acerca de la salud de la enfermedad, pues no están alejados ni estamos alejando de lo que estaba yo planteando en un principio del tema de la biodiversidad y territorio, porque bueno, más bien lo que nos da cuenta esto es, bueno, que el reconocer nuestro territorio, el conocer todo lo que existe, los elementos materiales, los elementos animados e inanimados, pues más bien nos hace pensar y comprender el tema de la permanencia, de que nos volvamos defensores de nuestro territorio, porque nuestro territorio, si nosotros tenemos una combinación, pues esta interrelación que vemos entre cultura, lengua, cosmovisión, epistemología y territorio, pues generan un conocimiento que trasciende a otros espacios para el cual fue creado este marco, ¿no? Y qué bien, pues aquí quiero pasarles un video sobre la farmacia viviente, a ver qué les parece, ojalá y podamos verlo.
No sé si lo escuchan. No, no se escucha. Creo que me habían dicho, a ver, voy a pasar. Compartir y abajito viene compartir audio, ponerle audio del audio de la computadora y ya se escuchó. Ah, ok, a ver. Cuando, cuando seleccionas compartir video, abajo en la opción de share screen, te aparece una opción de compartir el audio de la computadora y ahí ya lo puedes poner. Ah, bien, a ver, güey. Denme un minuto, a ver. Dice New Share. Creo que ya. ¿Ya se escucha? Sí, ya. Gracias. Plantas medicinales para la salud ginecológica. México es una de las zonas florísticas más ricas del mundo. Calculan unas 220 familias y cerca de 2.410 géneros que corresponden a 22.000 especies aproximadamente. Entonces encontramos que las plantas pues vienen junto con la medicina tradicional, vienen junto con la cultura, vienen junto con la lengua, vienen junto con la identidad, el arraigo y todo esto que pues lleva a estos procesos, la agricultura, los ciclos, las fiestas, todo va en torno a la medicina. Pues prácticamente podemos decir que cada comunidad va a hablar de una medicina propia, va a integrar elementos de diferentes partes o de diferentes experiencias que van teniendo los médicos tradicionales a partir de sus salidas o de su intercambio de conocimientos con otras personas. Pero al practicante ya como tal, te puedo decir, podemos decir que cada uno, aunque pertenezca a una comunidad y haya varios en una misma comunidad, pues cada uno hace su propia medicina desde su perspectiva, sus orígenes, la percepción familiar, la percepción cultural. Para estudiarlas se requiere definir su identidad, conocer su origen y forma de producción, composición química, actividad farmacológica, variaciones, estructura y principios activos. Para esto necesitamos crear un concepto donde convivan plantas medicinales con el conocimiento ancestral y contemporáneo, con la finalidad de tratar múltiples padecimientos. Nosotros los llamamos farmacia viviente. Es un espacio donde nosotros vamos a transformar la concepción de la planta. Cuando nosotros caminamos, como ayer caminábamos por acá, no volteamos a ver lo que hay a nuestro alrededor. No lo volteamos a ver porque simplemente pasamos y no nos interesa. Pero cuando la planta se coloca en un área que nosotros denominamos farmacia ambiente, la gente voltea a verla y dice, ¿a poco esa planta es curativa? ¿A poco esa planta es medicinal? Cambia la connotación, cambia el significado. Así nosotros vamos a hacerlo, miren. ¿Cómo lo identificamos? Ah, bueno, miren, tiene el fruto en forma de corazón. Bueno, ¿y para qué sirve? Ah, bueno, esta planta sirve para tratar hemorragias de cualquier tipo, pero en especial hemorragias de aspectos ginecológicos, uterinas, cuando hay quistes, cuando hay miomas, hematomas. ¿Cómo se utiliza? Ah, bueno, se utilizan 10 gramos, se pone a hervir y 5 minutos y de eso le vamos a estar dando una taza 3 veces al día. En un litro se pone a hervir en un litro de agua y lo vamos a dar 3 veces al día. Entonces ya tenemos ahí un tipo de conocimiento. Son 10 gramos en un litro con agua y se dan 3 tazas al día. Bueno, pero también esta planta no se puede dar durante el embarazo porque puede provocar el aborto. Entonces es fundamental que la persona no esté embarazada. Viviente no solamente vemos eso, vemos dónde crece la planta. Si ustedes observan, esta planta le gusta la sombra. Vean, está abajo de estos mezquites. Pero ¿cómo es la sombra del mezquite? Ah, pues no es una sombra tan tupida, permite el paso de luz. Ah, entonces también, si ustedes observan la tierra, tiene un poco de humedad. Ah, entonces crece en lugares sombreados donde hay humedad. ¿Y qué tipo de tierra?
Ah, pues ya lo vemos. Si se hace chiclosa con agua, es arcilla, y si no, es arenosa. Ya tenemos para qué sirve, dónde crece, pero en qué época. No hay en todo el año. Entonces tenemos que ver eso. Y así vamos conformando nuestra farmacia viviente, planta por planta. Pero ¿cuál es nuestra guía? Las principales enfermedades y después qué tipo de plantas, dónde se desarrolla, cómo utilizarlas. Alrededor de la planta se acumula conocimiento. Las plantas son marcadores culturales que permite acumular conocimiento. Entonces, cuando se coloca en la farmacia viviente, se genera un movimiento cultural, un movimiento que sirve de aprendizaje, de educación para nosotros, pero también para las siguientes generaciones. Y vemos que lo que tenemos a nuestro alrededor tiene importancia, tiene riqueza. La farmacia viviente permite la interacción de las personas de cualquier edad, pues al estar en convivencia con las formas, colores, olores y sabores de las plantas medicinales, los individuos potencializan su creatividad y pensamiento, en una dinámica orientada a observar el entorno y relacionarlo con el desarrollo de la naturaleza. La farmacia viviente permite reapropiarse de las plantas medicinales y sus saberes. Las opciones de tratamiento que ofrece la farmacia viviente abarca padecimientos como síndrome premenstrual, menstruación dolorosa, ausencia de menstruación, flujo y pruritus e infecciones vaginales. Entonces tú tienes que buscar un mecanismo de saber qué plantas debes de utilizar o puedes utilizar para evitar esos procesos. Creo yo que no solamente es una medicina de tipo curativo, sino que también es una medicina de tipo preventivo, ya que en la medicina tradicional creo yo que se debe de enseñar a qué comer y cómo comer. Y al igual que en la medicina tradicional, tú debes de alimentarte o buscar alimentarte con lo que tienes en el lugar. Entonces, igual las enfermedades que aparecen en un lugar pueden ser tratadas o curadas con lo que hay en ese lugar, porque en ese lugar es donde tú vives, es donde tú encuentras tus raíces, donde tú encuentras tu identidad. La situación que estamos teniendo en la actualidad ha contribuido como un factor de riesgo para que se incremente más la incidencia de tipo de enfermedades en este tipo de cáncer, neoplasias y también enfermedades crónico-degenerativas. Se está viendo que las enfermedades crónico-degenerativas que antes teníamos a lo mejor a los 60 años, ahora les estamos empezando a diagnosticar a los 40, 45 años, o sea, edades que en nuestras comunidades a veces no veíamos y que ahora estamos viendo por el tipo de alimentación que están teniendo. Están abandonando a la alimentación que estaba en contacto de una manera más natural el ser humano con la naturaleza. Considero que más bien debiera de ser todo el entorno, ¿no? Y no únicamente pensar en tu cuerpo o en cosas separadas, ¿no? Sino más bien pensar en el entorno, en la integralidad. O sea, todo lo queremos razonar, todo lo queremos comprobar y hay veces que le dejamos poco a la armonía de esa forma inconsciente que debemos de tener para compartir intuitivamente con lo que nos ofrece la naturaleza. Donde tu ombligo está, ahí está tu salud, ¿no? En ningún caso pretenden ser curas universales, solo opciones prácticas que acompañadas de una buena alimentación y una salud mental adecuada pueden ser el comienzo hacia el autoconocimiento y el autocuidado en diferentes etapas de la vida sexual y reproductiva. Bien, si bien nosotros, ¿qué elementos vemos ahí en el video que acabamos de ver? Pues bueno, vemos varios elementos, pero de los que a mí me parecen muy pertinentes es el tema de mirar al territorio, del posicionarnos como sujetos en un territorio, reconociendo nuestra biodiversidad y en este diálogo de solamente compensar la salud y la enfermedad, cómo nos hace reconocer o nos posiciona desde una visión propiamente de las culturas indígenas, si hablamos de nuestro país, pues cómo no se ve como algo separado el tema de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Sino que al final estos tres elementos pues tienen una interrelación que permiten
tener una concepción propia de nuestra realidad y que no son como, más bien, algo que se ha mostrado también es que la medicina tradicional no solamente se ha visto como una sola alternativa, sino más bien una de las alternativas dentro de la percepción de la medicina y la curación, ¿no? Y bueno, como segunda actividad que quisiera yo mostrarles, y a propósito de la sesión pasada donde les hablaba acerca de las plantas medicinales, pues aquí en la segunda actividad que yo les quería plantear o les quiero plantear es acerca de cómo nosotros podemos realizar o qué elementos podemos realizar nosotros o nosotras o nosotres, cómo vemos la dignificación o más bien pensar qué hacemos nosotros día con día y qué podemos seguir haciendo para dignificar el papel de la mujer en los saberes y conocimientos médicos tradicionales, ¿no? Que a mí me gustaría que de tarea para la sesión del día jueves, pues pensáramos en relatos sobre las experiencias más cercanas que tenemos, porque no precisamente tienen que ser indígenas, porque si nosotros estamos en nuestra casa y de repente nos duele la panza, nos tenemos dolor de estómago y le decimos a nuestra abuelita o nuestra mamá, porque le dijo a una tía, una amiga, una vecina, sobre cómo podemos curar eso, pues con un tecito de manzanilla, con un té de albahaca o no sé, pues a partir de estas experiencias podríamos relatar una de ellas, relatar una experiencia eh, que sea como la más próxima con un dibujo que represente esa experiencia, ¿no? Y que al final de eso, pues podamos nosotros hacer una presentación como el de la sesión pasada, que yo me encargo de realizar la presentación acerca de estos relatos a partir de representar en un dibujo no sé, por ejemplo, un té de manzanilla para dolor de cabeza, o un para dolor de estómago, para las reumas, para N cantidad de cosas que nosotros podamos como hacer esta actividad, ¿no? Y bueno, algo que también nosotros vemos, espero que no se les vaya ahí la actividad, bueno, también lo que les quería mencionar es que a partir de este reconocimiento del territorio, identificar la biodiversidad, pues parte de lo que se ha hablado en la legalidad y en la manera en cómo la mujer ha formado parte importante del reconocimiento del medio ambiente, del reconocimiento y como parte de los derechos humanos, pues vemos que se han generado no solamente acuerdos nacionales, sino a nivel mundial si pensamos en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, realizado en el 95, pues se comprendió la estrecha relación de la vivencia cotidiana de las mujeres con el medio ambiente, debido a que la declaración y la plataforma de acción se enmarcan en la cumbre, en donde se incorporó pues el tema del género y políticas ambientales, ¿no? Como en las políticas ambientales, como en el tema del cuidado del territorio, pues el papel de la mujer, pues ya no solamente ya no se está invisibilizando tanto, ya existe un proceso de visibilidad, de reconocer los saberes, los conocimientos presentes, pero más bien nos queda pendiente pues el hacer partícipe a más mujeres, el hacer partícipe a otros entornos en los cuales estos marcos legales pues nos están viviendo, ¿no? Y bueno, que México igual ha ratificado pues este acuerdo de la Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing, en donde se incorporó y se reconoció que la mujer tiene una función fundamental que desempeñar en la preservación de los recursos ambientales y naturales y en la promoción de un desarrollo sostenible a partir del conocimiento propio, ¿no? La mujer tiene y mantiene una responsabilidad en relación con la atención a las necesidades de la familia, de la comunidad, y pues su papel se vuelve muy importante para determinar el uso y consumo de los bienes comunes, ¿no? Y que, bueno, más bien también eso incide en la producción y el consumo de comestibles. Esto es como parte de lo que se busca y dentro de los objetivos en los documentos internacionales sobre las mujeres y el medio ambiente, pues también se ponen en el dedo en el renglón sobre la manera en cómo las mujeres pueden intervenir para el proceso de erradicación de la pobreza extrema y el hambre a partir del uso sostenible de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Lograr el tema de que las enseñanzas,
sea como algo universal, ¿no? El promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, porque bien, si de repente se reconoce que las mujeres a veces tienen este conocimiento sobre el territorio, conocimiento sobre las enfermedades, poco llegan a impactar en los otros entornos, porque si vivimos en ambientes de patriarcado, en ambientes machistas, pues de repente es menospreciado y desconocido este conocimiento tan importante, ¿no? Y bueno, y dentro de lo que es, nosotros pensamos en los objetivos de las ODS, ¿no? También vemos cómo el papel de la búsqueda, de la permanencia de nuestro territorio, de nuestro conocimiento, pues va implícito todos estos elementos que nos constituyen como las participaciones presentes, ¿no? Las participaciones de hombres y mujeres en la construcción de comunidades sostenibles, comunidades que puedan persistir y que se pueda promover pues también que en el posicionar el conocimiento y en el posicionar el reconocimiento del territorio, pues no solamente compete a un género, sino más bien compete a todas las personas, a todos los, tanto niños, niñas, niñes, todos los grupos sociales tienen que participar, sobre todo para que evitemos este tipo como de repente de destrucción de nuestro medio ambiente, de destrucción de la flora, la fauna existentes en nuestras regiones, ¿no? Y que bueno, y que en documentos internacionales, ¿qué podemos ver en los documentos internacionales? Vemos que el papel de la mujer y el medio ambiente, pues es algo fundamental, que dentro del plan, como hay planes estratégicos, que ya la ONU se adscribe a estos elementos y que bien, pues se siguen buscando alcanzar este tema de igualdad, ¿no? Y que bueno, todos estos reconocimientos de nuestro territorio, pues nos tienen que llevar a poner el dedo en el renglón sobre la construcción de una interacción hombre-naturaleza de manera más armónica y que se promueva pues este uso sustentable o sostenible, ¿no? Y que más bien también se esté pensando en una visión mucho más integral y no solamente de tipo económico, porque en muchas ocasiones se anteponen las cuestiones económicas desplazando otras formas de vivir, de hacer y de pensar y de posicionarnos, ¿no? Y que bueno, y que más bien también se necesita, si bien se necesita energía, se necesita empleo, se necesita economía, se necesita aportar en infraestructura, se necesita disminuir las desigualdades, se necesita pensar en las ciudades. No se puede dejar de pensar, no vamos a seguir generando ciudades gentrificadas, no vamos a seguir generando desigualdades, no vamos a seguir generando una economía que sea como más carroñera, ¿no? Que tratando de llevarse todo lo que hay en un lugar, ¿no? Más bien tenemos que pensar en una cuestión de equilibrio en el cual se promueva una cuestión de coherencia y respeto por el medio ambiente desde un desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, y la realidad y los desafíos acerca de lo que compete al medio ambiente, pues más bien también se señala cómo las mujeres y los hombres pues de repente aportan, pero que también las mujeres también forman parte fundamental de esta permanencia de las prácticas de la producción, de la recolección de plantas, de semillas, de raíces, pues la mujer también tiene un papel importante, dado que el 43% de la mano de obra agrícola, pues vienen también de las mujeres que también producen y procesan y preparan, pues todo lo que hay en la comunidad, las comunidades, sobre todo si hablamos de comunidades rurales, por lo que pues este segmento de la población recae la responsabilidad de la seguridad alimentaria, que no tiene que ser del todo para ellas, ¿no? Pero las mujeres siguen como que sin tener este gran peso y en este papel importante que toman en las decisiones para la lucha contra el cambio climático y que pues más bien hay que visibilizarlo, ¿no? Para que pues podamos nosotros mantener tanto estos aprendizajes como este reconocimiento de nuestra biodiversidad y que podamos ser partícipes. Bueno, vemos también la parte de los derechos colectivos de la tierra,
En los derechos colectivos de la tierra, pues cómo nosotros podemos hacer para asegurar que en los derechos colectivos los usos y las costumbres no discriminan a la mujer, ¿no? Pues algunos de los países reconocen los derechos colectivos en sus constituciones y además afirman que estos no pueden violar las garantías constitucionales de las mujeres. Y dentro de estos países, ¿quiénes entran? Pues entra Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, que han estado pues en este proceso de participación del posicionar las mujeres como parte de la defensa de la tierra, de la defensa del territorio, de la defensa de los animales y de las plantas que forman parte de su entorno próximo, ¿no? Y que bueno, vemos también que dentro de lo que es la parte de la biodiversidad y el territorio, pues hay ciertos desafíos de la mujer y el medio ambiente, ¿no? Entonces, desafíos que tienen que ser incorporados y que son necesarios, sobre todo para erradicar las desigualdades de género y empoderar, por ejemplo, las mujeres de nuestros pueblos con información, capacitación, tenencia y acceso justo a los recursos, porque cuántas mujeres pues poseen estos conocimientos, pero a veces llega alguien y se los roba y lo promueve como algo suyo, y que esto más bien tenemos que pensarlo como una necesidad urgente, sobre todo por la permanencia de nuestros territorios. Y que, bueno, pues con esto termina la presentación. Sé que fue igual un poco denso. Espero que también fui un poco rápido y de repente pues pueden que queden algunas participaciones pendientes para la siguiente sesión, pero yo me gustaría escuchar una o dos intervenciones antes de que cerremos la sesión, porque pues ya nos pasamos 46 minutos en la exposición, y pues yo quisiera que ustedes también tomaran la palabra, una o dos participaciones. Bueno, alguien escribió en el chat, aquí veo, a ver, veo... Sí, no, voy a necesitar sí que me envíen el tema del dibujo y el relato, y que bueno, adelante Laura. Muchas gracias, Pide, por esta exposición, sí, efectivamente bastante amplia. Pues yo solo quería como precisar algunas cosas. Creo que me parece sumamente valioso que efectivamente se recupere el rol y el papel de las mujeres en lo vinculado con la biodiversidad y el territorio, ¿no? Y creo que esa es una tarea pendiente, ¿no? Sobre todo también cuando desde la educación, desde quienes somos formadores, formadoras, ¿no? Entonces creo que lo que has hecho es un ejemplo bastante loable de lo que tendríamos que estar haciendo en diferentes espacios. Ay, aquí para verme. Por otra parte, sí, también quisiera precisar, creo que también mucho de este análisis que acabas de hacer podría venir acompañado como de otras teorías. Principalmente me resonó mucho lo vinculado con el ecofeminismo, ¿no? Y el feminismo comunitario, donde precisamente hacen toda esta búsqueda y toda esta resignificación del aporte de las mujeres a la conservación y a la defensa de los territorios, ¿no? Entonces ahí también para poder... sí, a quien le interese ampliar como este tema, a mí me parece que no podemos hablar de interculturalidad y de relaciones horizontales entre los pueblos y las culturas si no hablamos también de esta resignificación del aporte de las mujeres, ¿no? Y como lo decía justamente una feminista comunitaria que se llama Lorena Cabnal, no se puede defender el territorio o la tierra, la naturaleza, sin que se defienda el cuerpo de las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces esa premisa a mí me parece fundamental y creo que tendría que estar súper presente, incluso hasta en los movimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Que a pesar de que efectivamente bien del territorio, se sigue matando a las mujeres, ¿no? Entonces no podemos seguir cayendo como en esa contradicción. Por otra parte, también, ¿qué más? Bueno, sí, como en esta cuestión como del ecofeminismo crítico, pues también intenta colocar esta mirada a no naturalizar como esta cuestión de las mujeres y el cuidado, ¿no? Tanto a la tierra como a los otros y a las otras, porque a veces
sí me parece que suena como, como así, ¿no? De, bueno, sí, las mujeres, entonces, somos bellas, somos hermosas, somos cuidadoras, aprendemos, sabemos, conservamos, y porque es así y así tiene que ser, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí hay como una línea muy sutil entre esta mirada crítica, ¿no? Que permite desnaturalizar precisamente, o sea, muchas de estas cuestiones se han puesto por la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, eso que efectivamente viene desde hace muchísimos años, entonces, que también existía, ¿no? O sea, también existía un patriarcado en Mesoamérica antes de la época colonial y también justo lo que lo llaman las feministas comunitarias, pues el entronque patriarcal, ¿no? O sea, este patriarcado preexistente y un patriarcado colonial que llega y que refuerza como esta subordinación, explotación y opresión de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que ahí vale mucho rascarle un poquito más. Yo sé que el tiempo no da para eso, pero sí a mí me parece sumamente relevante que de nuevo se pueda poner, ya lo he dicho muchas veces, pero el rol de las mujeres, ¿no? Como en esta defensa de los territorios y conservación de la biodiversidad. Y que luego a veces como pueblos indígenas o personas que migramos o que ya no estamos en territorios tan específicos y concretos como nuestros pueblos originarios, ¿no? O sea, o como en territorios ancestrales, luego de repente o a mí me pasa, ¿no? Es una atención un poco más complicada, porque no, como decían por ahí, ¿no? La medicina está donde está tu ombligo, pero a veces el ombligo pues también ha viajado, ¿no? Entonces también cómo recuperamos esos saberes desde más atrás o no lo sé, o sea, me quedan como resonando muchas cosas y muchas preguntas, ¿no? Con todo esto que nos compartiste y sí me da también como un poco o sea, yo entiendo como esta parte de colocar como a veces como este rescate o recuperación, ¿no? Pero también no olvidar que muchas de estas cosas están permeadas de extractivismo y despojo, ¿no? O sea, que el hecho que, sobre todo por el videito de la farmacia viviente, ¿no? Que está, me parece que es como desde un lugar muy académico, ¿no? De hay que saber, como la cuestión de la composición química, la no sé qué, la no sé cuándo, que puede ser que desde el saber ancestral o tradicional no se sepa y no importa, ¿no? O sea, esto importa, le importan las farmacéuticas porque entonces pueden aislar y pueden extraer y pueden hacer biopiratería, ¿no? Pero a la curandera, a la partera, a la sanadora, pues realmente no importa si tiene, ¿no? Si tiene el componente que sea, vaya, ¿no? Entonces también creo que mediar como ese tipo de saberes es complicado, pero creo que también a veces hay que intentar hacerlo. Y ya, porque me encanta todo lo que se me revuelve cuando nos compartes lo que nos compartes. Gracias. Muchas gracias, en verdad, Laura. Creo que das en esta parte importante, ¿no? Sobre me mueve mucho esto del extractivismo, del conocimiento de los pueblos, que es lo que vemos, ¿no? Como constantemente que ocurre, ¿no? Que llegan a los pueblos muchas personas que ya nos estamos formando en ambientes académicos y que de repente no damos este crédito a las personas que nos están proporcionando este tipo de información, ¿no? Porque si bien conocemos las realidades de nuestros pueblos, a veces únicamente conocemos una parte, ¿no? Una fragmentación, un fragmento muy pequeño, ¿no? Muy parcial, lo que nosotros podríamos decir de lo que las mujeres o las personas conocedoras del pueblo, del territorio y de la biodiversidad, pues de repente son desplazados, ¿no? Y si bien el papel de la mujer también es algo que está presente y que permea todo el tiempo, ¿no? Porque en muchas ocasiones esta parte del patriarcado y el tronco patriarcal que mencionas, pues sí está presente, ¿no? Porque pese a que las mujeres conocen y saben sobre el papel que tienen, pues en muchas ocasiones solamente son relegadas a estas actividades y que poco es reconocido el trabajo y valorado lo que ellos están haciendo o ellas están haciendo en sus lugares o para la permanencia de toda la comunidad, no solamente la permanencia de las mujeres, sino los y las y les, ¿no? Todos. Y bueno,
Y el rol de la mujer y en los pueblos pues sigue siendo un tema pendiente que pues creo que a partir de la colectividad y a partir de nuestra participación pues nosotros vamos abonando nuestros granitos de arena, ¿no? Y que me parece también muy pertinente lo que mencionas porque espero que todos los compañeros pues hayan tomado nota de lo que mencionaste respecto al papel de la mujer y cómo tenemos que empezar a ir pensando pues esta parte del ecofeminismo y el feminismo comunitario. ¿Por qué? Porque si bien para el día lunes teníamos la sesión de feminismo comunitario, pues la sesión de feminismo comunitario la vamos a ver para el día jueves, bien, no, para este día jueves, este jueves que que vamos a tener la sesión, vamos a ver el tema de feminismo comunitario y que bueno, y ahí va a entrar mucho en, en, en lectura lo que hemos platicado en esta tarde y que va a permitir recuperar algunos elementos que se trataron acerca de la biodiversidad y el territorio y cómo estos impactan en el tema del posicionamiento de la mujer y su rol en la comunidad y su lucha frente a, porque al final siempre existe esta lucha de poder entre el patriarcado y el papel de la mujer en los pueblos como un tema del cuidado del medio ambiente, como el tema del ecofeminismo y feminismo comunitario, y el papel del robo de conocimiento que se les da muchas veces a las mujeres, ¿no? Que solamente se vuelven como las que proporcionan, pero los que se reconocen pues son otros y no ellas. Entonces creo que por ahí va nuestro tema y yo también me siento muy emocionado de lo que comentas y de la manera en cómo puede impactar esto en las personas que estamos participando en estas sesiones. No sé si alguien más gusta dar una intervención y con eso terminaríamos para la sesión del día jueves. Yo espero que todos puedan estar. Bueno, creo que ya no va a haber más participaciones. Pues prácticamente iríamos cerrando con eso y yo prometo enviarles algunas otras ligas sobre sobre algunos otros videos que pueden aportarnos acerca de esta visión de la biodiversidad y que pues permita aumentar nuestro debate y que la participación pues sea mucho más fluida, ¿no? El dibujo pues me lo pueden enviar por correo. Aquí me preguntan. Luis Eduardo menciona cuándo van a ser las sesiones, pues son lunes y jueves de 3 a 4:30 de la tarde y bueno, pues ojalá para el día jueves pues sí puedas acompañarnos, Lalo, y también pues el día lunes pues también es fundamental que estemos para que tengamos esta otra visión que nos hace falta, ¿no? Y que bueno, ojalá y podamos tener una mayor participación e intervención en la siguiente sesión de ustedes. Con esto termino, les agradezco y les deseo una excelente tarde. Gracias, maestro. Gracias, Laura. Gracias a todos. Bonita tarde. Bonita tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fide, la película de la sesión anterior que recomendaste. Ah, sí, cierto. ¿Sí la pudiste ver? No, más bien no, como no llegué a la sesión pasada, quería saber cuál era para ver si la puedo ver. Sí, se llama Midsommar. Ponlo aquí en el chat, por favor. Sí, es una película muy buena y bueno, que puede ser a veces conflictiva también, pero podemos encontrar todos estos elementos del cual les estamos hablando y que creo que se escribe de esta forma. Así, Midsommar. ¿Está libre? ¿Está en la web así? ¿Se encuentra así libre? No, yo la había visto en Netflix, pero creo que podemos ver así como... Voy a intentar buscarlo, si se puede ver también. Creo que en YouTube se puede ver por 70 pesos. Ojalá pudieran verlo. Maestro, está en Amazon. ¿Ah, sí? Está en Amazon y quizá todavía no la quiten de Netflix.
Ok, pues Pero igual nada si yo más- pues podemos, ¿qué te pareció, Guadalupe? Me la contó mi hijo. No la vi, pero híjole, está muy fuerte. Pero porque le impactó mucho y me la contó. Sí, no la he visto, pero sé la historia y el drama y está muy fuerte. La voy a ver, por supuesto. Sí, pues ojalá y puedan verla y va a ser muy interesante. Ojalá podríamos, pues yo tengo la cuenta de Netflix, igual podríamos verla al final de nuestras sesiones y dejar un día para que lo veamos todos y a ver qué les parece, ¿no? Porque sobre todo habla mucho el tema de la interculturalidad desde otra visión muy, muy alejada de nuestra realidad, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, muchas Pues, gracias. Nos vemos jueves entonces. buena tarde, hasta luego. Adiós. Gracias, hasta el jueves.